Gloria a Dios. En este libro de Santiago, amén, este libro nos está hablando acerca de los oidores olvidadizos y de los hacedores de la palabra del Señor. Amén. Y aquí Santiago está hablando precisamente de algo muy importante que todos nosotros tenemos que saber. Amén. Que no es suficiente, gloria al Señor, no es suficiente venir a la casa de Dios, no es suficiente venir a la iglesia. Amén, participar de los tiempos, venir temprano, aprovechar al máximo todo lo que se habla en la iglesia y también de escuchar la palabra del Señor, que es la parte más importante que nosotros como pueblo de Dios tenemos que recibir. ¿Amén? Sino que también tenemos que entender que no podemos solamente oír, sino que tenemos que hacer la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Porque de esta manera, amados, cuando venimos a la casa de Dios y solamente venimos, escuchamos lo que se dice, las acciones de gracia, los testimonios, y también venimos y escuchamos la palabra del Señor cuando es predicada, pero solamente la escuchamos y nos vamos y no hacemos lo más importante que obedecerle. Entonces, amados, no vamos a poder, gloria a Dios, crecer espiritualmente en nuestras vidas. Tenemos que saber, amados, que tenemos, gloria a Dios, que obedecer la palabra de Dios. Y aquí Santiago comienza hablando de un tipo de persona, de un tipo de creyente que vive en la iglesia, que viene a la iglesia y que es el creyente que es oidor, olvidadizo. Gloria a Dios. Es decir, nos está hablando de una persona, de un cristiano que viene a la iglesia, que le gusta oír la palabra de Dios. Es una persona que viene, se sienta, disfruta de la palabra. Amén, gloria a Dios, pero cuando se va, se olvida de todo aquello que se dijo en el mensaje de la palabra. Se olvida de lo que se habló y lleva su vida completamente igual de como llegó. Cuando venimos a la casa de Dios, Dios trae un mensaje para nuestras almas. Él trae una palabra que nos va a direccionar, que nos va a fortalecer, que nos va a nutrir, amén, y que nos va a ayudar, gloria a Dios, para vivir una vida en victoria. Amén. Por eso cuando venimos a la iglesia tenemos que estar atentos para escuchar la palabra de Dios, pero no olvidarnos cuando salimos de la iglesia de la palabra que escuchamos. Tenemos que ser creyentes hacedores de la palabra del Señor, hacer y obedecer a Dios, gloria a Dios, en la palabra, en la palabra. Qué bueno cuando escuchamos la palabra de Dios. Amén. Cuando escuchamos los predicadores que anuncian la palabra de Dios y nos deleitamos, somos compatibles con la palabra de Dios, venimos al templo, gloria a Dios, y escuchamos el mensaje que se está dando, que Dios está dando en ese momento en nuestras vidas, pero después nos olvidamos de ese mensaje, nos olvidamos de que Dios nos prohibió, nos olvidamos de que Dios nos dijo lo que tenemos que hacer correctamente y salimos y comenzamos nuestra vida como estábamos. Cuando nosotros no obedecemos la palabra del Señor, es una manera de tolerar, amados, el pecado. Cuando Dios habla nuestra vida, Él nos dice, gloria a Dios, por el camino que tenemos que andar, cómo tenemos que andar, qué tenemos que hacer ante el pecado, renunciar ante las cosas del mundo. Dios quiere que obedezcamos su palabra y que no seamos oidores olvidadizos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. La parte más importante del tiempo es la palabra. ¿Sabes tú que la parte más importante es el mensaje que trae aquel mensajero que va a comunicar las buenas nuevas del Señor? Amén. Por lo tanto, tenemos que saber que Dios está hablando, que Dios nos está diciendo algo a nosotros. Amén. Y que no se trata solamente del que está parado delante. Amén. Sino de la palabra que es desatada de parte de Dios por esa persona que habla de parte de Dios. A veces nosotros enfocamos mucho, amado, en la persona como predicador o predicadora. A veces tenemos personas escogidas por cómo predica. A veces decimos, me gusta este predicador por esto, me gusta por aquello. Me gusta cómo predica. Amén. No se trata de cómo predica, se trata de lo que predica. Nosotros nos gusta mucho hacer énfasis en las cosas que vemos, en las cosas que nos gustan.
pero no somos muy obedientes en llevar en práctica lo que dice el Señor. Oidores olvidadizos son aquellos que escuchan la palabra, pero no la hacen. Gloria al Señor. Amén. Tenemos que entender, amados, que tenemos que escoger la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios por encima de todo. No podemos venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios y salir y vivir como estábamos viviendo, porque eso es ser un oidor olvidadizo, que ha olvidado. Cuando tú olvidas a Dios y su palabra, tú te haces una persona que tolera el pecado. ¿Sabes que no ir a Dios, no obedecer a Dios es pecado? Entonces estamos pecando contra Dios porque no obedecemos la palabra de Dios. Vemos una palabra, vemos lo que se manifiesta en la palabra, lo que se predica. Lo escuchamos, sabemos que es palabra de Dios, nos gusta oír la palabra de Dios. Amén, gloria al Señor. Pero la parte más importante es hacer la palabra de Dios, es practicar la palabra de Dios, es practicarla y es vivirla. Y tenemos que buscar, amados, no conformarnos solamente con oír la palabra de Dios, porque no produce un fruto en nosotros cuando nosotros solamente oímos la palabra de Dios. La palabra es hablada para que haya un cambio. Tenemos que entender que no podemos ser personas irreflexivas, que no reflexionemos cuando Dios habla. La respuesta a la voz de Dios, a la palabra, que reflexionemos y que haya un cambio en nosotros por la palabra del Señor. Amén. Somos muy dados, amados, a guardar formas. Tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer, voy a estar en el culto, participo, digo gloria a Dios, aleluya, la palabra, pero cuando salimos se olvidó todo. Amén. Se olvidó todo. Cuando oímos la palabra, Dios nos confronta, nos llama a reflexionar en cuanto a nuestra conducta y estilo de vida, cómo estamos caminando, qué estamos haciendo. Entonces la palabra es el espejo que nos muestra cómo estamos cuando vemos la palabra de Dios, la verdad de Dios. Y nos vemos nosotros tan pecadores que estamos fallando a Él en las áreas que estamos haciendo mal delante de Él. Nos vemos en el espejo y decimos, oh, Dios me habló. Qué poderosa palabra. Dios habló mi corazón. Es cierto que hay que obedecer, es cierto que lo voy a hacer, aleluya. Pero cuando salimos por la puerta se nos olvidó. La Biblia dice que aquel que es oidor olvidadizo no es bienaventurado. La bienaventuranza viene cuando nosotros obedecemos y ponemos en práctica la palabra, porque nos alimenta y nos sostiene para poder manifestar la gloria de Dios y la semejanza de Cristo. Si nosotros no, amados, no digerimos la palabra de Dios y vivimos y ponemos en práctica la palabra de Dios, no vamos a poder ser aprobados y estaremos tolerando el pecado en nuestra vida. Porque la palabra es para obedecerla, no para oírla solamente. La palabra es para oírla, pero para ponerla en práctica. De las cosas que no hemos podido lograr. ¿Por qué permanecemos igual? Porque no hemos digerido la palabra de Dios para obedecerla. Tenemos que hacer como los animales que nos vean. Constantemente están masticando y masticando y masticando y vuelven. Tenemos que masticar la palabra hasta que esta palabra nos sale el alma, hasta que esta palabra nos haga mano obedecer la palabra de Dios. Porque será como aquella persona que está con mucha hambre y ve un banquete y solamente puede ver el banquete y huele el alimento y lo ve suculento y lo ve muy rico, pero no se lo come. Lo que pasa es que en la iglesia no se come la palabra. Aleluya, alábalo. Esa es la carencia de muchas cosas que no tenemos hoy, porque no nos comemos la palabra. Y una de las cosas que sucede, amado, es que nosotros tenemos nuestro propio pensamiento y razonamiento cuando oímos la palabra. Porque la palabra nos confronta.
Y solamente un corazón que ama a Dios la va a poder practicar. Un corazón que no ama a Dios no lo va a hacer. Por eso la Biblia dice, por su fruto lo vas a conocer. Si no hay fruto, no hay, amado, no hay de Dios. Mucha gente oye la palabra, pero no la obedece, no la practica, no la viven. La palabra Dios le ha dado para vivirla, para oírla y para vivir la palabra de Dios. Y así seremos transformados, amados. Si no, no podemos ser transformados. Gloria al Señor. Aleluya. Tenemos que entender, amados, que la palabra de Dios es lo más importante para nosotros. No soy yo, no es los que predican, porque el mensaje hace el predicador, no el predicador al mensaje. A veces nosotros somos fanatizados por los hombres, y lo importante es el Dios que hizo esa palabra, que debe ser honrado por gente que le obedece. No se trata del hombre, porque el que predica la palabra y se considera mejor está equivocado y está en pecado. Todos necesitamos aplicar la medicina de la palabra a nuestra llaga, a nuestro pecado. Una persona que está enferma necesita del médico. Puede decir, yo voy al médico, voy a ir a la iglesia, pero si no te aplicas la medicina vas a seguir enfermo. Entonces tú puedes oír mucha palabra y decir, gloria a Dios, el mensaje estuvo poderoso. Me gusta como predica ese predicador. Aleluya, amado, pero si no te comes esa palabra, si no la vives, si no la practicas, si no es tu deleite, nada te va a pasar. Puedes venir todos los días a la iglesia, puedes venir todos los cultos, puedes decir, gloria a Dios, aleluya, amén, que buena la palabra, pero no hay fruto. Porque la palabra hay que obedecerla. Y solamente los que aman a Dios podrán obedecer esa palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Tenemos que ser, amados, hacedores de la palabra. Porque los que son oidores solamente nunca podrán ser felices 3 veces. La bienaventuranza es para los que hacen la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. A veces escuchamos muchos mensajes. Oímos muchos mensajes, amados, de arrepentimiento, pero no nos arrepentimos. Muchos mensajes de oración, hay que orar, pero una actitud incorrecta ante la oración no es efectiva. Estamos orando de muchos mensajes del amor, pero no amamos. Entonces no se trata de oír, se trata de hacer lo que dice Dios que hagamos. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto, amado, de obedecer la palabra del Señor. Aleluya. Cuando Noé estaba allí pregonando el juicio, el diluvio que venía sobre la tierra, porque Dios le había dado esa palabra. Él estuvo predicando, estoy seguro, y ahí estaba amonestando a esta generación malvada de que venía el juicio de Dios, que le había un arca, que se salvaran por su vida. Ellos oyeron mucho la palabra, pero no obedecieron. Puedes estar aquí 20 años en la iglesia. Si nunca obedeces la palabra, viniste por gusto. Amén. Viniste por gusto. Amén. Si te gusta mucho la palabra y como predican, pero no te gusta la palabra y obedecer lo que dice, pues estás viniendo por gusto. Aleluya. Porque no va a haber un cambio en tu vida si no la vives. Si no la pones en práctica, si no la practicas, Gloria a Dios. no va a haber cambio ninguno. Gracias, Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Hemos olvidado, amado, el llamado de Dios por medio de la palabra, un cambio de nuestras vidas. Aleluya. Tenemos que saber, entender que para poder, gloria a Dios, ser transformados por esa palabra de Dios, tenemos que ponerla en práctica. Así como grandes hombres de la Biblia la pusieron en práctica.
Los apóstoles predicaban la palabra, pero la ponían en práctica. Dice que habían señales, prodigios, milagros. La iglesia andaba en un mismo sentir. Ellos vivían la palabra y Dios se manifestaba. Y cada día se agregaban a la iglesia los que debían ser salvos. Amén. Las grandes transformaciones y avivamientos que han venido a la historia han venido precisamente porque fueron gente que vivieron, que practicaron la palabra del Señor. Aleluya. La evidencia de que no hay cambio, amados, porque no la hemos vivido, porque no estamos dispuestos a obedecer esa palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. El problema más grande que tiene la iglesia en este tiempo, amado, es que la iglesia ha venido solamente con un corazón, con oídos para escuchar la palabra. Amamos a veces estar en la iglesia. Somos cristianos, como digo yo, puntuales. Eso es bueno. Somos cristianos que venimos a todos los servicios. Pero ¿de qué te vale si te vas y vuelves a tu vida? Vuelves a tu pecado, vuelves a tu estilo de vida, vuelves a practicar lo mismo que estabas practicando. Cuando no has querido oír la voz del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra que este oidor olvidadizo se engaña a sí mismo. Él mismo se engaña porque cree que está bien, que todo lo que ha hecho estuvo bien. Se cree que es un buen cristiano porque cumple con las cosas que están establecidas en la iglesia. No falta un tiempo, no falta un ayuno, no falta una acción. Este cristiano se engaña a sí mismo porque es un oidor olvidadizo, porque no pone en práctica la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dice que ve su rostro en el espejo, su rostro natural, su actitud, pero vuelve a esa vida, vuelve a la vida que tenía anteriormente de escuchar la palabra de el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Tenemos, amados, que reflexionar cuando oímos la palabra del Señor. Tenemos que reflexionar la palabra de Dios. No ser irreflexivo. Amado, es como hablar a la pared. Dios nos habla y seguimos en lo mismo. No hay un cambio. Dios nos da una palabra y somos confrontados, pero volvemos a la misma vida de antes. No hay nada. ¿Por qué, amado? Porque nos olvidamos. Es un estilo de vida de no querer recordar lo que Dios nos ha hablado para ponerlo en práctica. Gloria al Señor. Tenemos que tomar en cuenta, amado, la palabra de Dios. Gloria a Dios. Tenemos el ejemplo de David. Dice que David, un joven conforme al corazón de Dios, que amaba a Dios. Pero dice la palabra que en un tiempo de su vida, él no escuchó. No quiso escuchar lo que decía Dios en la palabra. Y dice la Biblia que fue llevado por sus propios razonamientos y pensamientos y pecó contra Dios. Y cometió adulterio y asesinato. Porque fue un momento donde fue un oidor. Solamente se olvidó de la ley. Se olvidó de lo que Dios decía en su palabra. Aún cometiendo esta falta no pudo entender que era él el que estaba en ese error cuando el profeta Natán le amonesta. Porque lo que hacemos cuando somos oidores, que nos engañamos nosotros mismos pensando que tenemos la razón, que estamos bien, pero todavía no hemos sido transformados por esa palabra de el Señor. Debemos obedecer, amado, inmediatamente el Evangelio. Cuando salimos de aquí, de la palabra, de donde oímos el mensaje, no podemos dar chance a que se nos olvide la palabra. Tenemos que salir y obedecer inmediatamente. Hacer inmediatamente lo que Dios nos prefirió aquí. Tenemos que obedecer como al momento. Gloria a Dios. Porque después se nos olvida. Lo voy a hacer como la palabra de las excusas. Lo voy a hacer después, lo voy a hacer así.
y no lo hacemos. A veces, Señor, si tú me acomodas un poquito, si yo tengo un transporte, si yo tengo una casa, si yo tengo dinero, yo lo voy a hacer, pero no lo hacemos. Aleluya. Porque nos olvidamos del que no tenemos que olvidarnos, del Señor y de su palabra. Aleluya. Y por eso es que carecemos de muchas cosas en nuestra vida como cristianos, porque no somos hacedores de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos que, amado, amar la palabra de Dios. Hay textos de la Biblia que Dios nos habla. Y tenemos que ir a la palabra cuando lo oímos y reflexionar la palabra de Dios y decirle, Señor, ¿qué me estás diciendo? Porque son muchos los afanes del mundo, muchas las necesidades que tenemos a prisa. Salimos de la iglesia y tenemos 1.000.000 de cosas que hacer. Y no tenemos tiempo para entonces hacer lo que Dios nos dijo que hiciéramos por medio del mensaje de la palabra. Amén. Seguimos nuestras vidas normales. Como estábamos antes, seguimos. ¿Por qué no hay avance? Porque no hacemos la palabra. Porque no obedecemos la palabra. Porque no nos importa mucho el mensaje de Dios ni el propósito de Dios. Porque estamos muy ocupados de nosotros para tener a tiempo hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Dice aquí en el Salmo 103 que los que se acuerdan de los mandamientos del Señor para ponernos por práctica. Aquellos que se acuerdan de ellos no para acordarse, no para predicarlos, como estoy haciendo yo ahora. Aleluya. Con fuego. La cosa viene después. No es aquí. Es afuera con el diablo, con la carne. Que tienes que rendirte y obedecer a Dios. Cualquiera dice 4 gritos aquí y gloria a Dios, no cualquiera, me refiero a un cristiano. O en la calle predica cualquiera, Cristo salva. Pero ¿dónde está la vivencia de esa palabra en tu vida? ¿Dónde están los frutos? ¿Dónde están los frutos? Amado, Dios, Jesucristo condenó la hipocresía. ¿Sabe qué es un hipócrita? Un actor. Aleluya. Un hipócrita es un actor que da una función, que parece que es verdad todo lo que dice, pero es mentira. Y Jesús condenó esa actitud de hipocresía, porque nos muestra algo que no somos, que no hacemos. Y Dios nos llama, amado, a cuenta por eso. Si vamos a predicar del amor, amemos. Si vamos a predicar del arrepentimiento, arrepintámonos. Si vamos a predicar de pedir perdón, pidamos perdón. Si vamos a predicar de predicar la palabra, prediquemos el evangelio. Si vamos a predicar, amado, de ser humildes, seamos humildes, no seamos altivos. Gloria a Dios. Porque el que te va a juzgar y probar es Dios. Amén. Y Dios, amado, lo va a hacer. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Tenemos, amado, que, aleluya, buscar el deleite en la palabra de Dios. Ahora dice la Biblia aquí en el otro versículo que leímos. Amén. Aleluya. Dice la palabra. Pero el que y se va, se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Dios te dice cómo tú eres cuando predicas, porque Dios te habla. El Espíritu Santo te habla y quizás tú dices, ¿cómo lo supo el hermano que yo estaba haciendo ese pecado? ¿Cómo supo que yo hablé eso en ese lugar? Porque el Señor te habla, nos habla y nos dice lo que somos, lo que hacemos, cómo estamos, cómo está nuestro corazón. Pero cuando nos vamos nos olvidamos de cómo éramos y nos creemos que estamos bien. Porque eso es el problema, que nos engañamos nosotros mismos. Porque el que no aplica y obedece la palabra no es cambiado, no hay un cambio. El que te cambia es la palabra cuando tú la obedeces, no cuando la oyes. Aleluya. Tú quieres ver un cambio, comienza a obedecer la palabra. Comienza a vivir la palabra. Es difícil,
pero Dios está contigo. Y entonces vas a ver un cambio en tu vida. Y la paz que no tienes la vas a tener. Y el gozo que no tienes lo vas a tener. Y la sanidad que no tienes la vas a tener. Porque esta palabra va a tomar tu vida y te va a sanar completamente, interiormente.